Hola, ¿qué tal? Hoy, aprovechando que voy a hacer algunas tinturas de plantas medicinales, he pensado en compartirlo con vosotros por si a alguien le interesa o no sabe cómo se hacen y quieren aprender. Las tinturas son un concentrado líquido de las propiedades de las plantas que normalmente se hacen aprovechando las virtudes extractoras y disolventes de una sustancia como el alcohol. Y es muy interesante que aprendamos a hacerlas si nos interesan los remedios naturales en nuestra botica casera, porque tienen muchísimas ventajas. Una de las primeras ventajas es que en muy poquita cantidad, en tan solo una o dos gotas, hay concentrada una gran proporción de principios de las plantas. Por otro lado, si usamos alcohol, el alcohol muchas veces es capaz de extraer más principios activos de lo que lo haríamos si hiciéramos la planta, por ejemplo, en infusión o en decocción. El agua no extrae a veces tantas propiedades como lo hace el alcohol. Por otro lado, es una magnífica forma de alargar la vida de nuestras plantas medicinales en el botiquín natural, porque, por ejemplo, si tenemos un tomillo fresco, nos podrá durar unos días en casa. Como mucho lo podríamos secar y quizá lo tendríamos para durante un año, 2 años, pero a partir de un año o dos ya empieza a perder calidad en sus propiedades. Sin embargo, de esta forma nos puede durar la planta durante mucho tiempo en nuestra despensa. Además, muchas veces cuando empezamos, por ejemplo, con un catarro o una gripe, resulta que en casa nos hemos quedado sin, no sé, en mi caso, por ejemplo, me pasa mucho con el jengibre, que siempre tengo jengibre fresco en la nevera, pero basta que el día que lo quieres porque lo necesitas para una molestia, una congestión, un dolor menstrual, etcétera, resulta que no lo tienes en casa. Así que es una forma de tener la planta con total disponibilidad siempre que la necesitemos, independientemente de si nos hemos acordado de comprarla o de renovarla en nuestro botiquín natural. Por otro lado, para las personas, por ejemplo, que viven solas, que no tienen a nadie que los pueda cuidar, o la gente con poco tiempo, también son una excelente opción porque prácticamente no requieren tiempo ni demasiado esfuerzo a la hora de usarlas. Hay otro valor añadido al hecho de preparar nuestras propias tinturas, es que podemos escoger la materia prima nosotros mismos. Podemos escoger el tipo de alcohol con el que vamos a hacer la maceración y sobre todo las plantas, la calidad de las plantas, ya sea cultivándolas nosotros mismos y usándolas recién cosechadas frescas, lo que le da muchísimo valor a la tintura, o simplemente adquiriéndola en nuestro comercio de confianza, pero sabiendo directamente de dónde estamos obteniendo esa planta, lo que nos puede dar una tintura de mucha calidad. Cuando hablamos de hacer una tintura con una planta medicinal, nos referimos a que podemos hacer la tintura con cualquier parte de la planta, ya sea la raíz, los tallos, las hojas, las flores, las semillas o incluso los frutos. Es especialmente importante que usemos para hacer tinturas plantas que hayan sido cultivadas de forma ecológica, de forma orgánica, para así asegurarnos que la tintura no contendrá ningún resto de tóxico, pesticida, plaguicida, metales pesados, etcétera. Por otro lado, siempre que podamos usaremos plantas frescas para hacer la tintura. Podemos usar un vodka, un orujo o aguardiente, son de los tipos de alcohol más utilizados para hacer las tinturas, pero si no tenemos estos alcoholes podemos tirar de lo que tengamos en casa, ron, brandy, etcétera, bebidas de este estilo. Tienen que ser siempre bebidas aptas para consumo humano. En cuanto a la graduación, debe oscilar entre un 40% prueba de 80 o un 70% prueba de 140, que es más o menos las que nos darán una tintura de calidad. Si queremos extraer resinas de una planta, si la planta es resinosa, entonces tendremos que usar las graduaciones más altas, que son las que pueden extraer la resina. Antes que nada, comentaros que no existe una única forma de preparar tinturas. Se pueden hacer de muchas maneras, cada maestrillo tiene su librillo. Yo os voy a enseñar el método que utilizo yo, que es un método sencillo, simple y casero. Hoy voy a realizar 4 tinturas de jengibre, de lepidio, de regaliz y de bayas de enebro, y así podréis ver las diferencias entre si hacemos una tintura de planta fresca o de una planta Bueno, ni que seca. decir tiene que las plantas deben estar bien limpias. En este caso he lavado bien las hojas de lepidio, he pelado el jengibre y las he picado todas. He picado las bayas de enebro, la regalicia venía picada, ya venía cortada, y también el jengibre. Las hojas de lepidio simplemente las he cortado un poco para que cupieran en el envase.
Bueno, si usamos planta fresca, como en este caso, que estamos usando jengibre fresco y lepidio recién cortado, vamos a llenar el envase hasta arriba. Hasta arriba apretando moderadamente o sin apretar. Si estamos usando planta seca, mejor no apretar demasiado, pero si es planta fresca podemos apretar moderadamente. Y ahora simplemente queda rellenar el envase hasta arriba con el alcohol. Si queremos utilizar el método de peso-volumen, proporción peso-volumen, en el caso de usar planta fresca, la proporción será de una parte de planta por 2 de alcohol. Esto es, si estamos usando 100 gramos de planta, echaríamos 200 mililitros de alcohol. Si vamos a realizar la tintura de la planta seca, podemos ponerla entera, pero en general si son partes gruesas como raíces, bayas o tallos gruesos, es mejor molerla, picarla, pulverizarla. Eso ya depende de vuestro gusto. Si la ponemos entera tardará, tenemos que dejarla más tiempo en maceración porque el alcohol tardará más en extraer los principios medicinales de la planta. ¿Hasta dónde llenamos el envase? Bueno, hay que tener en cuenta que la planta seca absorberá alcohol, por lo que si lo llenamos hasta arriba probablemente prácticamente no nos va a quedar nada de tintura porque todo el alcohol lo va a absorber la planta. Hay que dejar un espacio para que la planta crezca cuando absorba alcohol. Entonces, la cantidad de planta que echaremos en el envase por este método sencillo y casero es entre 1/4 parte del envase a 3/4 partes. Dependerá de si hemos puesto la planta pulverizada, de si está entera o de lo concentrada que queramos la tintura. Si queremos hacer la tintura por un método ya más al peso y al volumen, la medida sería 1 parte de planta seca por 5 partes de alcohol. Eso sería, por ejemplo, si ponemos 100 gramos de planta seca, correspondería echar 500 mililitros de alcohol. Así que simplemente llenamos el envase, en este caso yo los he llenado unas 3/4 partes más o menos, y luego solamente tenemos que rellenar con el alcohol. Llenamos con el alcohol hasta arriba del envase. Ya tenemos nuestras tinturas preparadas y listas para el periodo de maceración. Antes que nada, es muy importante asegurarse de que el alcohol, hemos llenado los botes de alcohol hasta arriba y tenemos que asegurarnos siempre de que el alcohol cubre totalmente la planta, de que no queda ninguna parte de la planta por encima del alcohol porque nos podría echar a perder la tintura. Si lo podéis hacer en envases de cristal oscuro, mejor, pero de todas maneras vamos a guardar las tinturas en un lugar oscuro, alejado de fuentes de calor, pero preferentemente que sea un sitio cálido, así que un armario de la cocina, por ejemplo, sería un lugar ideal. El tiempo en el que dejaremos macerando las tinturas es muy relativo, porque puede oscilar a partir de una semana, 10-15 días, hasta hay quien deja las tinturas, dependiendo de qué tipo de tintura estemos haciendo, hasta incluso varios meses, incluso medio año. En mi caso, yo prefiero dejarlas entre 4 o 6 semanas, para mí ya es un periodo de tiempo adecuado, pero a partir de 7 días, 10 días, 15, más o menos ya podrían estar hechas. Es importante periódicamente ir agitando la tintura o removiéndola para que todo el contenido se extraiga de forma uniforme. Una vez que la tintura haya macerado el tiempo conveniente, es el momento de filtrarla. El filtrado es muy importante, primero porque nos tenemos que garantizar que filtramos bien el líquido sin que queden restos de planta, y por otro lado porque en la planta hay que tener en cuenta que en la misma planta habrá quedado mucho resto importantísimo de tintura porque la planta lo ha absorbido, entonces tenemos que asegurarnos que podemos extraerlo también. Podemos usar varios sistemas para filtrar. A mí me gustan mucho estos coladores de tela, que son ideales porque te permiten extraer bastante bien todo el contenido a la vez que filtran perfectamente. También pueden servir filtros de papel, un buen trozo de algodón, varias gasas, unas cuantas gasas puestas a modo de filtro, un paño bien esterilizado y bien limpio, en fin, cada uno que busque su propio método. La finalidad es siempre la misma, filtrar bien, sin residuos y pudiendo extraer al máximo el contenido que haya quedado absorbido dentro de la planta. En este caso os voy a enseñar que ya tengo lista una tintura de cayena que lleva varias semanas reposando. Bueno, simplemente tenemos que echar nuestra tintura en el filtro, en este caso de tela.
Nos ayudaremos de un utensilio de madera o cualquier otro de nuestra preferencia para asegurarnos de que extraemos bien todo el líquido de la planta, que no desechamos planta con tintura, porque la parte que queda, la parte que ha absorbido la planta es muy importante y muy valiosa y no queremos tirar eso a la basura. Ahora ya tenemos la planta filtrada, es el momento de guardarla. Hay que buscar un envase de cristal oscuro, en mi caso siempre que puedo reciclo envases de productos que he utilizado. Y sobre todo es muy importante etiquetar el envase, poner la fecha, la tintura de que está hecha. Igualmente, antes no lo he comentado, pero igualmente cuando las almacenamos y las ponemos a macerar, tenemos que etiquetar bien la tintura que es y la composición de la tintura, porque luego pasan las semanas y se nos olvida. Bueno, ya simplemente la pasamos al envase de cristal oscuro, lo cerraremos bien y ya tenemos nuestra tintura lista para ser usada. Una vez tenemos nuestra tintura hecha, hay que cerrar bien el envase y guardarlo en un lugar oscuro, alejado de fuentes de calor. ¿Cuánto tiempo va a durar en perfectas condiciones? Es difícil de saber puesto que son tinturas caseras y va a depender bastante de si hemos hecho el proceso con todos los elementos bien esterilizados y bien limpios, de las condiciones en que hayamos conservado las tinturas, etcétera. Pero en general podríamos decir que si la tintura ha sido hecha con planta seca, puede durar bastantes años, un promedio de 5 años en perfectas condiciones y bastante más. Si la hemos hecho con la planta fresca es ya un poquito más delicado, puesto que la tintura tendrá más cantidad de agua, lo que hace que... ¿Y cómo saber qué propiedades tiene la tintura que queremos hacer? Bueno, pues una tintura tiene las mismas propiedades que la planta que vayamos a usar, así que simplemente tenemos que asesorarnos sobre las propiedades de la planta y esas serán las propiedades que tendrá la tintura. Recordaros que os dejo siempre un artículo en el blog con toda la información por escrito. El enlace al artículo lo tenéis en el espacio de descripción del vídeo en YouTube. En cuanto a cómo tomar las tinturas para uso interno. Bueno, siempre observaremos el principio de precaución. ¿Por qué? Porque como no tenemos un laboratorio para analizar la cantidad de principios activos que siempre varían en una planta dependiendo de dónde ha crecido, de la época de cosecha, etc., entonces siempre hay que observar el principio de precaución. Como las tinturas se ingieren por gotas, se empezará por muy pocas gotas, entre 2 y 5 gotas diluidas en un poquito de agua, pueden ser varias veces al día, 3, 4 veces al día, todo depende de la situación, del problema para el que queramos usar la tintura, en fin, no se puede dar una norma general, pero en principio se empieza por la dosis mínima. Si se nota que no está haciendo prácticamente ningún efecto, entonces se puede ir aumentando hasta 20, 25 o 30 gotas, en algunos casos incluso más, dependerá también de la potencia de la tintura. En casos muy puntuales pues se pueden ir tomando 2, 5 gotas cada pocos minutos, es que todo depende del caso, pero como norma general siempre el principio de precaución de muy pocas Las tinturas gotitas. En uso externo se pueden aplicar bien sea directamente sobre el área que nos moleste, por ejemplo, una tintura de romero ante un dolor muscular, se aplicaría con un suave masaje sobre la zona en la que tenemos el dolor. También podríamos diluirla en un líquido vehicular, en fin, todo dependerá de las circunstancias, de nuestras preferencias, etc. También podemos preparar compresas con la tintura, bien sea empapando directamente un paño en la tintura o bien sea empapando ese paño en un agua, infusión, vinagre, en el que habremos diluido la cantidad de tintura que consideremos necesaria para nuestra aplicación en ese momento. El paño lo pondremos sobre el área que nos molesta y encima del paño podemos colocar, del paño con de la compresa en el que tendremos la tintura, podemos colocar otro paño seco para que potencie la acción. No todas las plantas sirven para hacer tinturas, porque algunas plantas en alta concentración pueden ser muy tóxicas. Además, en general, todas las plantas que en dosis altas puedan ser tóxicas, en la tintura tienen mayor potencial de toxicidad. Esto es algo a tener muy en cuenta antes de hacer o de tomar cualquier tintura. Hay que asesorarse muy bien porque con la salud no se juega. Por otro lado, las personas que tomen medicamentos nunca deberían mezclar medicamentos con tratamientos naturales de este estilo, de plantas tan concentradas, porque se desconocen, no hay estudios suficientes sobre interacciones, así que a no ser que el médico se lo haya recetado,
nunca deberían mezclar tratamientos porque podrían interactuar y no se saben las consecuencias que podrían tener. Esto es algo que en general se infravalora, pero que desde mi punto de vista Algunas es muy personas importante. Ponen objeciones al uso de tinturas, por ejemplo, porque llevan alcohol. El alcohol sabemos que no es demasiado saludable. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que en el caso de las tinturas, en primer lugar, usamos un alcohol ya que no es 100% alcohol, será entre un 40%, un 70%. Imaginemos que estamos usando un 40%. Luego se va a diluir. Si usamos planta fresca va a estar más diluido que si la planta es seca, pero en todo caso luego solo usaremos unas gotas diluidas en agua, por lo que la cantidad, la proporción de alcohol que vamos a ingerir es realmente escasa. De todos modos, aquellas personas que no deban ingerir alcohol deben buscar otro tipo de preparado que no sea la tintura, porque la tintura, aunque sea en muy baja proporción, tiene una parte de alcohol. Espero que esta información le haya podido ser de utilidad a alguien. Os animo a hacer vuestros pinitos si no tenéis experiencia, pues preparando vuestras propias tinturas, ganando autosuficiencia. Y si ya tenéis experiencia, pues estaré encantada que en comentarios compartáis con todos vuestro método de preparación, vuestras experiencias haciendo tinturas, incluso alguna fórmula si os apetece, para que entre todos, compartiendo unos con otros, podamos ir aprendiendo y recuperando esos conocimientos que se están perdiendo, desgraciadamente. Bueno, un saludo a todos, os deseo lo mejor para este nuevo año que empieza y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.